Bueno, los invito, hermanos, a buscar en 1 Corintios. Buenos días primero también para todos los hermanos y los amigos. Vamos a buscar 1 Corintios, ¿sí? Capítulo 15. Vamos a tener en esta mañana la meditación del tema que propone este capítulo. Primera Corintios 15:1 dice, ¿están todos ahí con la lectura? Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora miren estos dos hechos sobre los cuales se sostiene la fe cristiana. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Y acá viene el segundo hecho. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bien, ya vamos a seguir meditando en este capítulo. Bueno, como bien dijo Gabriel, vamos creo que el domingo pasado, a tratar de exponer algunos temas que siempre han sido atacados por no cristianos, y también a veces han sido atacados por los mismos cristianos, aunque no lo crean, ¿sí? Temas que tienen que ver con fundamentos de la fe. Y en esta mañana yo quisiera hablar un poco sobre la resurrección de Cristo. Sobre la resurrección de Cristo. Fíjense que la fe de los cristianos, la fe, básicamente no se basa en opiniones, porque nuestra fe no tiene que ver con opiniones. Nuestra fe tiene que ver con dos hechos, con dos cosas que ocurrieron en la historia, que obviamente pertenecen a la vida de Cristo Jesús, pero son dos cosas que ocurrieron. Una es la muerte. Cristo murió en una cruz. Eso es un hecho, no es una opinión, no es una fantasía ni nada. Y después lo segundo hecho importante que ocurrió fue la resurrección, que Cristo al tercer día salió de la tumba, como dicen las Escrituras. Lo vuelvo a decir, nuestra fe no está basada en opiniones, está basada en hechos concretos, la muerte de Cristo y la resurrección al tercer día de Cristo. Pero bueno, obviamente siempre Satanás, la gente que odia el Evangelio, que está en contra de Dios, lo que va a tratar de hacer es contradecir lo que ocurrió, negar lo que ha ocurrido. Y uno de los ataques que a lo largo de la historia, y desde el mismo momento que Jesucristo salió de la tumba, se empezó a un ataque que empezó fuerte contra la fe cristiana, fue el hecho de decir, no, Jesucristo no resucitó. Jesucristo realmente no ha resucitado. Y bueno, se fueron inventando varias teorías, que son las que voy a tratar de mencionar ahora, obviamente son teorías y son cosas que tienen que ver con engaños, que trataron de demostrar de que Jesucristo no había resucitado, ¿sí? Y bueno, se fueron dando varias a lo largo del tiempo, obviamente como ninguna se pudo sostener, siempre han sido por la misma Escritura demostradas que son engaños. Vamos a ver algunas teorías de por qué la gente ha creído que la resurrección de Cristo no ha sido verdad. Siempre vamos a tratar de buscar una refutación por medio de argumentos, pero finalmente vamos a ir a buscar una refutación en la misma Biblia, que es lo mejor que tenemos para defender la Biblia. La Biblia se defiende a sí misma, ¿sí? La primera es la teoría del desmayo, no sé si la han escuchado, la teoría del desmayo. Esa teoría fue inventada no hace mucho tiempo, hace 2 siglos, por un tal Venturini, que dijo que Jesucristo realmente no murió en la cruz, que sufrió un desmayo. Se desmayó, dijo, y que cuando lo pusieron en la tumba, en la cueva, el frío, esto es lo que estos hombres decían, el frío de la tumba hizo que saliera de ese desmayo, ¿sí? Se saliera de ese momento que estaba. Y claro, dice esta teoría, llegaron los apóstoles, vieron al Señor Jesucristo que se había levantado y dijeron, resucitó.
Pero dice esta teoría, no, en realidad lo que ocurrió es que Jesucristo nunca murió, sino que en la cruz simplemente tuvo un desmayo. Bueno, esa es la teoría, ¿no? Muchos se han puesto a refutar esta teoría y rápidamente la han tirado por el piso con argumentos que tienen mucho peso. Y lo primero que han dicho es que eso sería imposible porque el sufrimiento que Cristo atravesó desde que empezó en el huerto de Getsemaní hasta que realmente entregó su vida, lo hace casi imposible que el Señor hubiera aguantado de no llegar al punto de la muerte. Acuérdense que Cristo pasó primero por los latigazos, que tienen que haber dejado el cuerpo de Cristo molido prácticamente porque los romanos, como sabemos, eran hombres muy duros para ese aspecto. Luego, acuérdense que cuando Cristo, después que es azotado, es puesto sobre la cruz, el método que los romanos tenían, pero no simplemente para hacer sufrir un hombre. La cruz era para que la persona muriera, no era para hacerlo sufrir y que después pudiera seguir con su vida. Todo lo que tiene que ver con los clavos, lo que tiene que ver con las horas arriba de la cruz, lo que tiene que ver cómo el cuerpo de Cristo seguramente sufrió mucha la falta de aire por estar de esa forma. Luego la lanza, cómo fue atravesada sobre su costado. Todos dan argumento diciendo es imposible que una persona pudiera resistir, y mucho más dicen, los que se ponen a refutar esta teoría, de que después que el Señor fue puesto en una cueva sin asistencia médica, pueda haber resistido. Es imposible que pueda haber resistido a todo eso. Bueno, y siguen argumentando que en el caso de que hubiera sido así, de que el Señor Jesucristo no hubiera muerto, le hubiera sido imposible correr la piedra, le hubiera sido imposible enfrentar a los soldados que hubiera estado allí afuera por su estado de debilidad en el caso de que no hubiera muerto. Por eso dicen que es imposible que realmente el Señor Jesucristo no hubiera muerto. Bien, eso es lo que la mayoría de las personas se pone a refutar con mucha razón. Habla de que la teoría del desmayo realmente no tiene sustento alguno por lo cruel que es la crucifixión y cómo realmente dejaba al hombre en un estado muy grave, crítico y siempre al borde de la muerte y terminaba con la muerte. Pero lo más importante, más allá de todos esos argumentos que uno puede dar, es lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo cuando estuvo en la cruz y lo que la Biblia afirma respecto de Cristo. Y por ejemplo, en Juan 19:30 tenemos un texto que dice, nos vamos a apoyar mucho acá para ganar tiempo en el proyector. Cuando el Señor Jesucristo estuvo colgado allí en la cruz, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. ¿Qué ocurrió? Murió. Tenemos acá el testimonio, igual ustedes se ponen a ver en Mateo, Marcos, Lucas, la expresión que usan los evangelistas no dice Jesús murió, sino todos dicen Jesús expiró, ¿sí? Y acá dice Juan entregó el Espíritu, ¿sí? Pero está claro que hace referencia a que el Señor Jesucristo murió, está certificada la muerte de Cristo. Pero aquí hay algo que también es importante que los cristianos rescatemos, porque acuérdense que el Señor Jesucristo no solo murió, o la muerte de Él no tiene que ver tanto por el hecho de los acontecimientos físicos sobre Él, sino como Él dijo que Él ponía su vida voluntariamente. Por eso dice acá la Escritura, de una forma tan inspirada, entregó voluntariamente el Espíritu. Entregó voluntariamente. Él voluntariamente pasó por la muerte, pero murió ciertamente, ¿sí? Y en el texto que acabamos de leer nosotros, en 1 Corintios 15:3, está bien clarito lo que dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. No dice que Cristo se desmayó, dice que Cristo realmente en la cruz del Calvario murió. Por eso esta teoría, la teoría del desmayo, no tiene sustento alguno y realmente, por lo que dice la Biblia, Cristo murió. Más allá de los argumentos que uno pueda presentar acerca del sufrimiento, de todo lo que tiene que ver con la cruz. Nosotros creemos en lo que la Biblia dice,
Cristo entregó el Espíritu. Allí en la cruz Cristo murió. Bien, hay otra teoría, que esta es la más vieja de todas, obvio, que es la teoría del robo. No sé si la han escuchado. Y esta está en la Biblia, ¿sí? La del robo del cuerpo de Cristo. Esta teoría, ¿qué dice? Para tratar de ir en contra de la resurrección. Esta teoría dice de que Jesucristo murió, ¿sí? Jesucristo murió, pero alguien se robó el cuerpo de la tumba. Alguien se robó el cuerpo de la tumba. Claro, entonces dicen, la pregunta acá es, ¿quién se robó el cuerpo de la tumba? Y bueno, dicen, acá hay dos posibilidades. Dos grupos de personas se pueden haber robado el cuerpo de la tumba. Uno, podrían haber sido ¿quiénes? Sí, bien, uno los discípulos. Y el otro, la otra teoría es, los mismos religiosos, los romanos. ¿Por qué? Miren qué ingeniosa lo que habían pensado, ¿sí? Robemos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque tenían tanto miedo que la resurrección fuera cierta, dijeron, robemos el cuerpo de Cristo nosotros. ¿Por qué? Porque si después los apóstoles empiezan a predicar de que Cristo resucitó, ¿qué hacemos nosotros? Miren, acá está el cuerpo, no resucitó. Bueno, ese era el invento que ellos tenían. Decían, bueno, lo han robado los mismos romanos para que cuando empezaran a predicar los apóstoles acerca de la resurrección, ellos pudieran sacar la evidencia, el cadáver del Señor Jesucristo, y poder decir que Cristo no resucitó. Pero evidentemente eso no ocurrió, porque evidentemente los romanos y los religiosos de la época se robaron el cadáver del Señor Jesucristo. Eso es una teoría que rápidamente se cae. Pero la otra opción, ¿sí? La otra opción que sí lo dice la Biblia, que está en Mateo 28, 14, Mateo 28, a ver, es que Mateo 28, 11, a ver si estamos ahí. Bien, quiero ver desde dónde arrancamos. Sí, vamos ahí desde el 11, dice, y si esto lo oyere el gobernador, bien, ahí está, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué? Porque los guardias habían visto algo en la tumba, habían visto que la tumba estaba vacía, entonces ellos fueron y les dijeron a sus superiores lo que había ocurrido. Entonces los que escucharon eso dijeron, bueno, acá tenemos que hacer algo, porque no puede ser que la tumba esté vacía, van a pensar que Jesucristo realmente ha resucitado. Entonces aquí viene una teoría que ellos inventaron diciendo, versículo 15, y ellos, tomando el dinero, hicieron como que se les había instruido. Esperen, vamos a ir al pasaje. Bien, vamos a ir al 11, ¿sí? Así leemos bien las Escrituras. El 11, 28, 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y había dado consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, miren acá, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo estando nosotros dormidos. Miren hasta dónde llegaba la capacidad de poder mentir. Vinieron los discípulos de noche, hurtaron el cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo para que no les ocurra nada. Y estos guardias, para poder ser cómplices, tomaron el dinero que se les había dado, hicieron como se les había instruido, y miren ahora lo que dice. Este dicho de que los discípulos robaron el cuerpo se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, claro, eso fue lo que se empezó a divulgar. Cuando la gente se enteró de que en ese momento, la tumba había estado vacía, todos empezaron a decir, no, fueron los mismos discípulos de Cristo que se robaron el cuerpo del Señor.
Bueno, y de vuelta, vamos a los argumentos que se presentan en contra de esta teoría tan descabellada, ¿sí? ¿Se acuerdan de que los discípulos eran personas muy temerosas? Tenían tanto miedo de que la mayoría, cuando vinieron a apresar al Señor Jesucristo, ¿qué hicieron? Huyeron, ¿sí? Huyeron y realmente quedaron muy asombrados de lo que había ocurrido, y no podemos ver en ninguno de los 12 que formaban parte de los discípulos del Señor una actitud semejante de poder llegar a un engaño total. Pero en lo que más reflexionaba yo acerca de esta teoría es que cómo los discípulos iban a poder hacer esto, siendo de que el Señor siempre les habló de la verdad, de ser sinceros, de ser honestos, ¿entienden? El Señor, que los había instruido durante 3 años acerca de la verdad y de siempre ser sinceros, ¿cómo ahora ellos iban a ir tan en contra de Cristo y iban a inventar semejante engaño? Iban realmente a contradecir completamente todo lo que Cristo había dicho en el caso de que ellos hubieran robado el cuerpo, ¿sí? Pero evidentemente vemos por este pasaje que acabamos de leer de que fue una mentira el tema del robo de Cristo, el robo del cuerpo de Cristo. Realmente fue algo que se corrió en ese tiempo como una voz, pero rápidamente la gente se desmintió respecto de esto. Entonces la prueba bíblica está claramente aquí, por el hecho de que la misma Biblia narra de que fue un invento de parte de los religiosos y hombres guardias que recibieron dinero para poder guardar silencio respecto de lo que vieron. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque este tema de dar dinero para que la gente calle, ¿es de ahora o no? Es de antes, pero ¿es de ahora o no? Eso está en la mente del hombre. Cómo la gente ante eventos que no queremos que se sepan, y el que tiene plata lo puede hacer. Tomá, esto no se tiene que saber. Bueno, si eso ocurre ahora, ocurrió en el tiempo de Cristo. Por abajo le pasaron unos pesos a estos guardias y estos guardias dieron testimonio de que habían robado el cuerpo. Pero evidentemente eso es una gran mentira. Después hay otra teoría, que es la teoría de la alucinación. Esta teoría dice que esta teoría de la alucinación básicamente lo que presenta es que en realidad los discípulos y las mujeres nunca vieron a Cristo resucitado realmente, sino que ellos se lo imaginaron, alucinaron. Ahora, ¿una persona puede alucinar? Sí, eso es una enfermedad, que una persona puede estar en una alucinación, puede ver cosas que no son verdad. Entonces, la gente, o algunos empezaron a decir, mira, realmente lo que ocurrió allí fue que hombres y mujeres empezaron a alucinar respecto de que habían visto el cuerpo de Cristo resucitado. Bien, ahí está la teoría. Pero los que conocen sobre esta materia de alucinaciones, lo que tiene que ver con la mente, cómo puede generar algo que no existe, ellos dicen esto para derribar esa teoría, porque esta no tiene fundamento. Los que conocen de esta materia, de este tema, dicen esto, que una persona es cierto que puede alucinar algo y ver algo, ¿sí? Eso es verdad porque eso se puede ver. En un estado de sensibilidad, ¿sí? Una persona puede imaginar algo. Ahora dicen que 12 personas, 12, imaginen lo mismo, eso es algo casi imposible, que los 12 estén alucinando con lo mismo. Ahora, que 500 alucinen con lo mismo, ya dice eso, ya está, no tiene fundamento. Y la Biblia claramente cuando habla de que el Señor Jesucristo se presentó, muchas personas, lo vieron las mujeres primeramente resucitado. Lo vieron, dice después, vamos al pasaje, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, donde estamos. 15:5, arranquemos ahí. Dice, el Señor Jesucristo apareció a Cefas. Cefas, hagamos de cuenta que vio una visión, alucinó. Está bien, pero después dice, ¿y después a quién? A los 12, es decir, que ya alucinaron 12 más. Pero después dice, ¿y después apareció a quiénes? A más de 500 personas.
Por lo tanto, esta teoría que se levantó de que realmente habían visto algo que no existía, no tiene fundamento porque realmente está bien claro que los discípulos vieron concretamente, varios discípulos, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y aún más, tenemos el caso de Tomás, que él no estaba dispuesto a alucinar. ¿Él cómo era? Escéptico. Bueno, se había vuelto un poco escéptico e incrédulo, ¿sí? A él no le entraban fácil las balas de la alucinación, ¿sí? Él no era una persona que, él era ver para creer. Bueno, el Señor Jesucristo le dijo, bueno, si para vos es ver para creer, acá están mis manos, ¿sí? Acá está mi cuerpo, no soy un fantasma, ¿sí? Entonces, ahí el Señor se presentó concretamente y dio evidencias de que el cuerpo resucitado de Cristo no era tampoco algo etéreo que no se podía tocar, sino que acuérdense que el Señor Jesucristo aún comió, habiendo resucitado, con los discípulos, ¿sí? Me encantan dos expresiones que están en Lucas 1:1. Hay una expresión de Lucas, una palabrita que me encanta. Dice, Lucas cuando arranca su evangelio, va a narrar toda la vida de Cristo hasta la muerte y resurrección. Y miren cómo empieza. Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No es que han sido, bueno, es lo que escuchamos por ahí, ¿sí? Es lo que algunos imaginaron. Lo que ahora les voy a contar, dice Lucas, son cosas que entre nosotros han sido hechos reales, muerte y resurrección de Cristo, cosas ciertísimas, ¿sí? Pues hay otro texto que me gusta también en Lucas 24:34. ¿Se acuerdan que venían caminando dos personas de la aldea, Emaús? ¿Y quién se presenta al lado de ellos? El Señor. Y ellos no lo pudieron reconocer, pero no era un fantasma, era una persona que empezó a caminar con ellos. Y el Señor, después de algunas cuestiones, se les revela, y ellos entendieron que el que había estado con ellos era nada menos que el Señor, en persona, ¿sí? Ahora, cuando ellos se dieron cuenta de esto, fueron rápidamente a los discípulos, a los apóstoles, a contarles esto. Verso 33. Y levantándose estas dos personas en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Pero ¿qué pasa? Ya el Señor ya se les había aparecido también a ellos. ¿Qué decían? ¿Ha resucitado el Señor? Verdaderamente. Ahí me encanta esa expresión. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y ellos dijeron, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a él, le habían visto al partir el pan. Es decir, nunca fue solamente una visión de parte de algunas personas. Realmente el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado y hubieron muchas personas que tuvieron el privilegio, sus discípulos principalmente, de ver el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, para que más o menos sepan, está la teoría del desmayo, la teoría de la alucinación, la teoría del robo del cuerpo de Cristo, todas cosas que se han caído con el tiempo, porque la misma Biblia se defiende a sí misma. Pero después, ya yendo más un poco a nuestros años, apareció algo que se llamó la teoría del mito. Esto a mí me sorprendió estudiarlo y conocerlo. Porque de los que hemos leído hasta ahora fueron personas que no creían. Pueden haber sido ateos, pueden haber sido personas que rechazaban el Evangelio, que no querían nada saber con Dios. Obviamente querían destruir la resurrección. Pero cuando hablamos de la teoría del mito, hubo un hombre que se llamó David Friedrich Strauss, teólogo alemán de 1808, que estudió en un seminario evangélico de ese tiempo, ¿sí? Era protestante como nosotros, pero él llegó a un momento donde se volvió escéptico y dejó de confiar en que la Biblia era totalmente la revelación de Dios. Y él, influenciado por otras personas, David Friedrich Strauss, influenciado por otros intelectuales de la época, empezó a llegar a la conclusión
de que realmente la Biblia estaba llena de mitos. Es decir, no, la Biblia realmente tiene mitos. Y los mitos son como leyendas. Puede ser verdad, no puede ser verdad, son mitos, dijo. Claro, ¿por qué este hombre, con un montón de otras personas que estuvieron a su alrededor, empezaron a pensar en esto y a llegar a la conclusión de que la Biblia, que tiene buenos valores, decían que tiene buenos principios, que tiene un Jesús tan bueno, pero está llena de mitos? ¿Por qué empezaron a ver este punto en esa época? Porque en esa época, 1800, empezó la época de la razón. La época de, bueno, tiene que ser todo comprobado con la razón, tiene que estar todo acorde a la razón, acorde a la naturaleza y acorde a la física y acorde a la ciencia. Y si hay algo en este mundo que no se puede explicar, o un relato que no se puede explicar por la ciencia, por la física, por la naturaleza o por la razón, pertenece a es un mito, porque no tiene explicación. Entonces, como en esa época empezó el tema de la razón a tener mucho peso, ¿qué pasa? Claro, cuando con ese peso iban a la Biblia y encontraban de que había un milagro que con unos cuantos peces y unos cuantos panes se habían multiplicado, decían, ¿esto dónde cabe? ¿En la ciencia? Puede ser que la física tampoco, la naturaleza puede hacer eso de que se multiplique. Puede ser que una persona con la voz, con su palabra, calme una tormenta. Entonces empezaron a ver todos estos relatos de milagros de los evangelios y dijeron, y esto no encaja dentro de la razón ni de la naturaleza, tienen que ser mitos que los apóstoles agregaron a todo el mensaje del Evangelio. Y mucho más cuando llegaron al tema de la resurrección. ¿Cómo puede ser que una persona salga de los muertos? Dice. Eso es imposible dentro de la naturaleza. Obviamente a este hombre rápidamente lo expulsaron del instituto donde él había estado estudiando por las teorías que empezó a inventar, pero créanme que todo eso tuvo mucho peso en la iglesia. Se empezó a meter de a poco, se empezó a filtrar el hecho de empezar a dudar de la Biblia. Entonces empezaron a decir en ese tiempo, mira, es mejor que dudemos y que investiguemos, a ver si es verdad. Bueno, eso se metió mucho en la iglesia y hasta el día de hoy en algunas cuestiones persiste. Claro, ahora vamos a ir, para darle un poco a cómo defender esto, la teoría del mito, algo que Pablo dice. O sea, cuando a Pablo empieza a predicar el Evangelio, y los apóstoles también, pero principalmente Pablo, porque a Pablo es al que lo arrestan, una de las cosas por las cuales a Pablo lo arrestan es porque él predicaba mucho la resurrección. Claro, y había gente que no quería escuchar de la resurrección. Entonces, cuando Pablo predica la resurrección, a la gente no le gustaba y lo encierra. Ahora acompáñenme a Hechos 26. Cuando Pablo está en su defensa ante Agripa, y él sabe que lo han encerrado por causa de haber predicado la resurrección, algo que no podían creer en ese tiempo tampoco, el apóstol Pablo no es que se pone a dar cantidad de argumentos para defender la resurrección y decir es posible. Él simplemente saca un versículo y una verdad y la clava directamente, y creo que hasta ahí llegó la conversación. Dice Hechos 26, 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite entre los muertos? Diciendo, la cuestión llega hasta acá. Es Dios el que hace la resurrección. Y cuando yo pensaba en este texto, yo dije, qué bueno que es esto, porque esto se puede aplicar a cualquier milagro que el Señor Jesucristo hizo. Se juzga cosa increíble que Dios pueda multiplicar panes, siendo que Jesucristo es Dios. Se juzga cosa increíble que Dios pueda detener una tormenta, siendo que Jesucristo es Dios. Bueno, cualquier milagro que haya ocurrido, la respuesta es esta. Se juzga cosa increíble. Pero lo más interesante es esto, hermanos, de que Dios no está atado a la ciencia, no está atado a la naturaleza, no está atado a la física. Él hace las cosas como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y si Él tiene el propósito de pasar por alto la ciencia, la pasa, o no lo hizo.
Si Él quiere pasar por alto la física, la pasa. Y no tenemos nosotros por qué empezar a decir, bueno, ¿qué explicación científica tiene esto? Porque la resurrección no tiene ninguna explicación científica. Es simplemente el poder de Dios obrando sobrenaturalmente en algunos que resucitó el Señor Jesucristo y especialmente cuando Cristo volvió a la vida. Por eso, cuando estas personas y este grupo de personas empezaron a hablar sobre el misticismo que había en la Biblia, realmente se olvidaron de lo que en la Biblia encontramos como un texto muy importante. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y eso aplica en cualquier aspecto de cosas que ocurren en este mundo. Acuérdense entonces, existió una teoría del mito y realmente eso caló muy hondo en muchas iglesias evangélicas de ese tiempo y empezaron a dudar de muchas cuestiones respecto de la Biblia. Y en ese tiempo, 1800, fines de ese siglo, se empezó a ver algo que se llamaba la Gran Declive, ¿sí? Un movimiento que se empezó a llamar la Gran Declive. ¿La Gran Declive por qué? Y porque se empezó a abandonar así tan... Entonces, como dicen algunos, empezó la declive y empezó la fe a menguar y las personas empezaron a ser más escépticas respecto del mensaje que la Biblia proponía, ¿sí? Por eso hubieron grandes divisiones de gente que se dividió y algunos realmente se quedaron solos por defender la fe cristiana tal cual la encontraban en la Biblia y otros abrazaron lo que también se llamó la modernidad de esa época, ¿sí? Y siempre está presente el hecho de querer rebajar la autoridad de la Biblia en todo tiempo, de una u otra manera. Entonces estuvo la teoría del mito, que más adelante hubieron otros teólogos muy buenos que también la dieron como algo que no tenía validez. Bueno, esas son algunas, ¿sí?, que mencionan los libros que hablan sobre la defensa de la resurrección, de algunas de las cuestiones que tienen que ver cómo defender la resurrección de Cristo y por qué son mentiras esas teorías. Pero no quería dejar pasar, sin ir a que nosotros estudiemos muy rápidamente, por qué para el cristiano es importante la resurrección. Miren, ahí hay una persona que no es creyente, ¿está bien? No cree en la resurrección, no cree en la resurrección. Entonces uno va, le habla y le dice, mirá, Jesucristo resucitó. Ah, sí, yo no creo, dice. Y uno se le pone a argumentar y la convencemos. Y dice la persona, me convenciste, Cristo resucitó. Bueno, mucho gusto, sigo con mi vida. Gracias porque has sumado un conocimiento nuevo a mi vida. Listo, ¿sí? Se fue. Para el que no conoce a Cristo, para el que no ha nacido de nuevo, para el que no tiene una nueva vida en Cristo, le da igual que Cristo haya resucitado o no haya resucitado. No le va a afectar en nada a su vida. No le va a afectar en nada. ¿Podemos defender la resurrección? Sí, más que nada contra personas que se ensañan contra la resurrección. Pero una persona normal de la gente que está preocupada por otras cuestiones de la vida, creer o no creer en la resurrección prácticamente le da igual. Por eso, pero para nosotros, ahora volviendo al cristiano, para el cristiano no es así. Sabemos que para el cristiano la resurrección es fundamental creerla, fundamental saber por qué fue necesario que Cristo resucitó, ¿sí? Vamos a ir muy rápido, ¿sí? 3, 4 cosas de por qué es importante la resurrección. Primeramente, hermanos, la resurrección es importante porque debían cumplirse ¿qué cosa? Las Escrituras. La resurrección es importante porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento de que el cuerpo del Mesías no iba a ser dejado en el sepulcro, que no se iba a corromper. Lo primero que hay de la resurrección es entender de que Cristo tenía que resucitar porque había una profecía, y habían profecías que decían de que el cuerpo de Cristo o el Mesías iba a vivir eternamente. Entonces, era necesario que se cumpliera la profecía. No vamos a poder leer los textos porque ya estamos sobre la hora. Salmo 16:10, Isaías 53:10 son profecías del Antiguo Testamento que hablan de que el Mesías
viviría por largos días, como dice Isaías 53 días. Ahora, esto a mí me dejó una enseñanza muy linda porque cuando hablamos de profecía bíblica es cuando se dice en esta parte del tiempo que algo va a ocurrir y después de miles de años eso ocurre. ¿Puede estar la mano del hombre ahí? No. ¿Puede estar la voluntad del hombre? No. ¿Cuál es la única mano que puede estar? La mano de Dios. La mano de Dios es la única que puede aseverar que el cumplimiento de las profecías, y más con esta de la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque tenían que cumplirse las profecías del Antiguo Testamento. Otro punto, ¿por qué es importante la resurrección? Para que nuestro mensaje sea verdadero y para que nuestro mensaje de predicación sea sincero y esté acorde a la verdad de Dios. Por eso dice 1 Corintios 15, 13, 14 y 15, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero démoslo vuelta a esto, porque aquí el apóstol Pablo está tratando de hablar a los que no creen en la resurrección. Para nosotros, que sí creemos en la resurrección, ¿nuestra predicación es vana? No, tiene mucho sentido. ¿Nuestra fe es vana? No, tiene mucho sentido por causa de la resurrección. Entonces, Cristo ha resucitado para que cada vez que tengamos que predicar, cada vez que tengamos que hablar de nuestra fe, sepamos de que no estamos hablando de un mensaje vacío, sino estamos hablando de algo que realmente tiene sustento. Cristo resucitó para que el mensaje de la predicación sea verdadero, para que nuestra fe sea verdadero, y hay algo más también, para que no seamos mentirosos. Porque ¿qué pasa si Cristo no hubiera resucitado? Andaríamos diciendo por todos lados que Dios resucitó al Hijo, y eso, si no fuera verdad, estaríamos haciendo mentirosos ¿a quién? A Dios. Y evidentemente lo dice un poquito más abajo el apóstol Pablo, que Dios no miente. Cristo resucitó para, tercera razón, escuchen bien, certificar la realidad del perdón que Cristo consiguió con su muerte. Cristo resucitó para certificar, dar un certificado de que lo que Cristo hizo en la cruz tiene validez. Dice 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ahí la palabra vana es distinta al vana que venimos leyendo anteriormente. Aquí la palabra vana significa sin utilidad. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que si nuestra fe fuera vana, fuera sin utilidad, caeríamos en un problema muy grave, estaríamos todavía en nuestros pecados. Pero como Cristo realmente ha resucitado de los muertos, realmente la muerte de Cristo tiene efectividad y la muerte ha logrado conseguir todo lo que la muerte de Cristo conlleva, ¿sí? Como la redención, nuestra santificación, nuestra justificación. Todas las promesas que estaban sobre la muerte de Cristo realmente se cumplen porque el Padre, al haber resucitado al Hijo, certifica de que todo eso es nuestro. Hay un himno que habla sobre la resurrección de Cristo y que dice algo que es muy lindo, dice: si Jesús no hubiera pagado nunca la deuda en la muerte, ¿no? Nunca habría sido puesto en libertad. Cuando Cristo resucita, es como diciendo, se pagó la deuda. Se pagó la deuda. Está en libertad. Evidentemente nosotros, está hablando de nosotros, que estábamos en Cristo, Él estaba pagando por nosotros. Entonces, es importante la resurrección, porque realmente ahí es donde entendemos de que todas las promesas de perdón de la cruz se cumplen. Y por último, fíjense que, como recién decía, es importante para el cristiano, a la hora de predicar, que predique las dos cosas: la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Si ustedes hacen el ejercicio de ir a Hechos de los Apóstoles y empiezan a leer Hechos y encuentran los primeros 4 mensajes o predicaciones que da el apóstol Pedro,
el primer discurso que da, después cuando da en la casa de Cornelio. Hay un patrón que es muy importante. Siempre predica, primero a Cristo, que murió, y después ahí nomás engancha que Cristo resucitó. Pero ojo, lo que siempre hace el apóstol, léanlo porque es muy interesante, es siempre pone la culpa sobre la gente que escucha. Cristo murió por causa de ustedes, les dice. Ustedes lo crucificaron, siempre pone la culpa ahí, siempre les pone la culpa a ellos. No los deja así nomás, bueno, escuchen el Evangelio, siempre pone la culpa sobre el alma, sobre las personas, ¿sí? Evidentemente muchos de esas predicaciones, una vez que escucharon que Cristo murió por causa de sus pecados y luego que escucharon que Cristo resucitó y que Dios lo ha hecho juez, en muchas ocasiones las personas respondían arrepintiéndose. ¿Sí? Lo que yo sacaba como enseñanza de esto es de que Pedro no predicaba la resurrección sin antes predicar la cruz de Cristo y hacerles ver el pecado cometido. El pecado cometido, ¿sí? Es lo mismo que tenemos que hacer hoy. Siempre tenemos que ir y hablarles de las bendiciones que trae Cristo a nuestras vidas, de todo lo que Cristo puede hacer para mejorar nuestra vida acá y para darnos la vida en la eternidad. Pero el mensaje del Evangelio siempre tiene que empezar por hacerle ver a las personas la muerte de Cristo y por qué fue la muerte de Cristo. Que fue por causa de tus pecados, de tus maldades, las cosas que vos has hecho en contra de Dios. Cosa que la persona entienda cómo se relaciona su vida personal con la cruz de Cristo y que no quede desligado. Por allá está una teoría y aquí estoy yo. Cuando la persona empieza a entender eso, realmente es el camino para la salvación. Y algo que también meditaba, ya con esto cerramos, es que fíjense esto, hermanos. Hoy vivimos en el siglo de la ciencia, ¿o no? Vivimos en el siglo de la ciencia, hay muchos avances tecnológicos, muchos descubrimientos, pero les hago una pregunta. ¿Cuándo habrá sido más efectivo el Evangelio? ¿En los tiempos de los apóstoles, de la iglesia primitiva, o en los tiempos de ahora? Antes. ¿Cuándo había más ciencia? ¿Antes o ahora? Ahora. Cuando los apóstoles empezaban a predicar, no sabían nada del ADN, no sabían nada de la complejidad del cuerpo, la gente no sabía nada de lo que había en el universo, simplemente veía la grandeza de Dios hasta donde podían verla, pero el poder estaba no tanto en los argumentos que podían llegar a presentar acerca de la complejidad de las cuestiones que tienen que ver con, que es la grandeza de Dios. Predicaban a Cristo y a Cristo crucificado, y eso era suficiente. Hoy, con tantos conocimientos que hay, la gente sabe un montón, pero la ciencia no los acerca más a Dios. Sí, puede que sepa que hay algo allá que ha creado todo, pero la ciencia no los acerca más a Dios. Siempre tenemos que volver al mensaje de las Escrituras, que es: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado, ¿sí? Y luego y a este resucitado. Amén.